Bueno, otro programa entonces, acá estamos con un hermano de Chile y nada, vamos a ver qué sale con todo esto. Él es chileno, pero bueno, vamos a dejar que él se presente. Homer, ¿estás por ahí? Vivo en Chile y tengo el agrado de conversar con el hermano y conversar acerca de algunas de las cosas que están sucediendo en estos últimos días en nuestros países. Así es. Bueno, em, veníamos conversando un poco ahí fuera del aire eh, y nada, yo le preguntaba eh, cuestiones personales y cuestiones de ámbito más político, ¿no? Pero sabemos que las cosas invisibles se hacen claramente visibles, ¿no? A través de las cosas hechas. Y, y veía por ahí un poco, viste, esto, las similitudes de cómo, eh, de forma de memes, ¿no? Se decía que en Chile, cuando se prendía fuego todo, congregaciones incluso, ¿no? Se destruía todo, subtes. Era una protesta pacífica que se hacía no para... Era el pueblo manifestándose de manera pacífica. Lo mismo en Estados Unidos con un grupo que no se puede nombrar abiertamente, ¿no? E incluso en Colombia, ¿no? Argentina lo mismo, hace un tiempo también. Y todas eran protestas pacíficas, ¿no? Y lo curioso es que ahora en Brasil estaba ocurriendo algo similar, no de manera destructiva, no caótica. Y casualidad, no habían guardias de seguridad y fueron invitados, digamos, a pasar a un lugar sí gubernamental, que estuvo mal. Pero yo decía, qué raro, porque la gente está jugando, usaba las cosas como tobogán, ¿no? Sí, algunos obviamente destruían, pero me llamaba la atención eso, ¿no? Como cuando en Chile se prendía fuego todo, era el pueblo manifestándose, ¿no? Y como en Brasil era un golpe de Estado, ¿viste? Orquestado por la ultra, super, ultra, mega, hiper derecha y todo eso que conocemos, ¿no? Y nada, ¿viste? Y yo te preguntaba eso. ¿Cómo lo toma el chileno promedio, ¿no? ¿Qué es lo que se habla allá? Yo estuve viendo en Twitter y me sorprendió mucho lo que se hablaba. Bueno, la verdad es que para la izquierda cualquier intento de golpe de Estado, de tomarse el poder, para ellos es una manifestación de los derechos del pueblo. Pero cuando es la oposición la que hace ese tipo de manifestaciones, para ellos ese intento de golpe de Estado, fascismo, atentado contra la democracia. Lamentablemente aquí en Chile todavía la medianía de los ciudadanos no toma conciencia, no le da importancia, no sale a la calle como el caso del pueblo brasileño, que se ha manifestado bastante fuerte, pero vemos, ¿no es cierto?, que haciendo historia desde Chávez para adelante ocurrió en Venezuela, ocurrió en Nicaragua, ocurrió en Bolivia, ocurrió ahora en Chile, ocurrió en el Perú. Ahora vemos cómo la ultra izquierda está azuzando a los indígenas en el Perú para tratar de tomarse el poder igual. O sea, hoy día estuve viendo que asesinaron a un policía y lo quemaron junto con la patrulla donde andaba. Vemos cómo está resurgiendo el Sendero Luminoso allá, y todo orquestado por el Foro de São Paulo, que es como todos sabemos, una organización de ultra izquierda que tiene todo un programa para tomarse los gobiernos de toda Sudamérica y luego seguir subiendo a Latinoamérica. Lamentablemente así se ve, porque lo mismo que pasa en Colombia o en Ecuador, pasó en Chile, que empezaron a protestar por una cosita pequeña, que hicieron saqueos igual, que quemaron igual, que se fueron contra las iglesias, independiente de qué
de qué signo sean, y cómo empezaron a exigir derechos allá, acá y en todas partes, los derechos de los homosexuales, los derechos del feminismo, los derechos de los indígenas, y todo eso es un cuento solamente para enfervorizar los ánimos, caldear los ánimos de la gente que le es afín a ellos, para lanzarlos contra el resto. Porque mira, es muy sintomático. Quemaron las estaciones de metro en Chile porque el pasaje de metro subió 30 pesos. Claro. Y resulta que ahora el pan en Chile ha subido de 900 pesos a casi 2000 pesos, y resulta que no hay protesta, las bencinas suben, no hay protesta, nadie quema nada, nadie sale a hacer desmanes. ¿Por qué? Porque los que hicieron todo aquello, orquestaron todo aquello, ahora están gobernando en Chile. Claro, que es muy fuerte. Sí, justamente me traes a tema. Sabes que yo te iba a consultar eso, ya que tocaste un poco esto de Sendero Luminoso y estos que se hacen llamar mapuches, ¿no? Pero sabemos que son terroristas encubiertos porque nadie maneja arma y narcotráfico, ¿no? Y no se lo puede llamar de otra forma, ¿no? Y veía esto, que cuando asumió este señor llamado Boric, no sé cómo se dice. Boric. Bueno, él supuestamente iba a traer una paz, ¿no? Un alivio, supuestamente iba a traer igualdad, ¿no? Menos lucha de clases, iba a arreglar todo, ¿no? Y veía que envió a una encargada, no sé cómo se llama ya de manera política, ¿no? Gubernamental, a una señora que supuestamente iba a alivianar el tema ahí con los mapuches de acá del sur. Y quedé sorprendido porque dice que no la dejaron entrar y es más, la sacaron a los disparos. Entonces, claro, sí ocurrió. Claro, yo me pregunto hasta qué punto, ¿no? O se le está yendo de las manos, tanto como la inflación, o qué es lo que quieren hacer, porque también, bueno, no quiero extenderme no con esto, pero hasta qué punto le está saliendo bien las cosas, ya que como decís, la inflación se está descontrolando, y mientras más venimos escarbando, como vos decías, incluso ha llegado a salir que cuando se prendió fuego todo, con las manifestaciones previo a las pretendidas reformas constitucionales, se encontraron protestantes que venían directamente de Cuba y Venezuela, y eso fue corroborado tanto con el gobierno de Piñera como el actual, ¿no? Y sin embargo estas cosas no salen en las noticias. La cosa es clara. Una cosa es lo que se dice por parte del gobierno y otra cosa es lo que se hace. Este presidente llegó al poder con mentiras, prometiendo todo eso que tú dices, que iba a haber mejor bienestar, que se iban a bajar el sueldo los ministros y los políticos a la mitad, etcétera, etcétera. Pero ese solamente fue el cazabobos para lograr el poder. Nunca les interesó, y de hecho no les interesa, porque ahora lo único que piensan y están bregando por una nueva agrupación de gentes que redacten una nueva constitución, y no hacen nada ni por la invasión que estamos teniendo de inmigrantes por el norte, ni hacen nada por la violencia desatada que hay en todo el país, con crímenes que nunca nosotros conocimos, como el sicariato y otro tipo de cosas. Y en la Araucanía nunca tuvieron la intención de arreglar nada, porque antes de que fuera gobierno, los que ahora están en el poder, el mismo sujeto Boric, era muy amigo, o sigue siendo muy amigo de todos esos jerarcas narcomapuches que están dañando prácticamente toda esa zona, la zona centro-sur del país. Entonces, cierto lo que tú haces alusión, la mujer que fue dándoselas de muy, muy chora, de muy valiente. Empoderada. Claro, empoderada, como se dice ahora, fue a la Araucanía,
la ministra del Interior, Ahí que es está. la ministra del Interior y Seguridad Pública. Claro. Es la principal autoridad en el país que tiene que velar por la seguridad pública del país. Entonces va para allá y la reciben a balazos, ni siquiera la dejan bajarse del vehículo donde iba, y las respuestas que ellos dieron de que no pensaban conversar con nadie, que no les interesaba este gobierno, porque era más de lo mismo y ese tipo de cosas. O sea, en este minuto lo que nosotros estamos viendo en el país es que este gobierno y toda la gente de la ultraizquierda que lo apoya están reventando el país a fin de que cuando esté en los escombros, la gente lo único que tenga que hacer, como ocurrió en Venezuela, es ir a pedirle un mendrugo de paz, y entonces ellos van a ser los salvadores, y entonces se van a hacer poder absoluto, como lo hizo Chávez, puesto a este Maduro. Claro, sí, sin lugar a duda. Es triste, pero ya que mencionamos para la audiencia, el Foro de Sao Paulo fue una organización que, cayendo la Unión Soviética, quisieron reinventarse, ¿no? Y después, más adelante, fue llamado Grupo Puebla, ¿no? El Foro de Sao Paulo mutó, si se quiere, al Grupo Puebla, donde está toda esta gente que conocemos, ¿no? Maduro, Chávez, Evo Morales, los Kirchner y Lula, no sé, se me van a ir nombres de Chile, Boric, la señora esta que estaba antes, ¿cómo es que se llamaba? Que está en la ONU. Bachelet. De Ortega, de Nicaragua. Claro, Ortega, sí, realmente se nos van a ir los nombres. La que estaba con Lula también. Gustavo Petro, la señora esta presidente en Brasil, doña Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, claro. Y bueno, es un poco lo que él decía. De hecho, si uno se pone a escuchar atentamente, los que dicen de la otra vereda, está bien que uno es aquí en esto muy partidista. Yo hago alusión siempre de que donde está el Espíritu de Dios no hay libertad. Entonces, por ende, si bien no tomo la filosofía humana, ¿no?, del libre mercado a secas, digamos, yo creo que uno tiene que orientarse y tiene que aprender a discernir, ¿no? Más en estas cosas. Y yo hablo mucho con hermanos, ¿no?, de toda cercanía de pensamiento, y yo le digo, fíjate que lo primero que hacen en una dictadura totalitaria, obviamente, de tintes marxistas, es empezar a perseguir a creyentes. Y por eso trae, viste, acotación esto, que como quemaban congregaciones, porque en sí atacan la idea, ¿no? Atacan que la Biblia te dice que la familia es un lugar donde Dios está, hay que respetar la propiedad privada, ¿no? No robarás, vas a presentar tu diezmo, ¿no?, de manera voluntaria, pero no te lo voy a imponer. El Señor, viste, decía, probadme en esto, a ver si no voy a ser fiel, ¿no? Y ya para cerrar mi breve acotación, me llamó mucho la atención como en Estados Unidos, hablaba con mi padre y mi hermano, mientras que también estos grupos prendían fuego todo, en vez de ir y arrestar a esta gente, ¿no? Fueron y arrestaron a mujeres de color que no estaban delinquiendo, no estaban haciendo ninguna atrocidad, sino que se bajaron, oraron frente a clínicas abortistas, porque mientras que estaba todo mal se seguían practicando, ¿no?, los barrios más humildes de Estados Unidos, y esas sí fueron presas, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que ya son muy alevosas, ¿no?, muy directas a la vista de todos, que si uno ve y no quiere entender, ¿no?, es como no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero nada, como sabemos, lo primero que se busca, ¿no?, es destruir toda institución que defienda la propiedad y la familia y la libertad, ¿no? Y bueno, y justo ahora en estos días, no sé si estás al tanto, Homer, salió alguien de allá, no me va a salir el nombre, pero diciendo eso, ¿no? Vamos contra la familia, ¿no? Contra toda institución que pretenda defender la propiedad privada, la libertad y la familia. De allá de estos que están con la nueva constitución, ¿no?
Bueno, se tienen que cumplir las profecías y fue dicho mucho tiempo por los hombres santos de Dios, por el mismo mensaje que les fue dado por profecía, ¿no? De que cosas tenían que pasar. Entonces muchas veces nosotros nos preocupamos tanto de luchar con esto, de que no ocurra o de revertir. Pareciera, si nos ponemos estrictamente en una posición cristiana, que estamos luchando a Cristo, porque Cristo fue el que mandó el mensaje que iba a ocurrir. Ahora bien, el asunto, la bestia del Apocalipsis todavía no se ha manifestado, está empezando a extender sus garras para apropiarse de la religión mundial. La verdad, las iglesias que sufrieron la destrucción y el odio del tacho fueron las iglesias católicas, pero que por la religión propiamente fue la razón del comportamiento, la pedofilia que hay en la iglesia chilena, que se descubrió no hace, y de hecho este papa argentino cuando vino acá y vino a retarnos, nadie lo ve, fueron las manifestaciones multitudinarias cuando vino el papa Wojtyla, acá los lo acosaron mucho para que un poco a las acusaciones sobre el desfile de algunos obispos, y al final, por mucho que él todo esto y se enojó con Chile y se fue muy molesto, este caballero después sentado en el trono de Roma, ¿no es cierto?, tuvo que darse cuenta de que teníamos razón de él. Entonces todo ese tipo de cosas fue lo que encendió hasta cierto punto el odio de mucha gente. De hecho, yo creo que muchas personas de este lumpen que puede atacar iglesias pueden perfectamente ser más de uno abusados de algún cura que les ofreció de dinero, que les ofreció de comida, porque son personas de lumpen, personas de bajos recursos económicos, intelectuales, por supuesto, y ese odio se mostró también en eso. Por eso destruyeron muchas iglesias católicas, destruyeron sus imágenes, sacaron sus bancos para prenderles fuego y hacer barricadas y eso. Resume también un poco lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde siguiendo precisamente la iglesia católica, encarcelando a los cardenales, a los obispos, no permitiendo que hagan misa, si la hacen en la calle llevan detenidos, ponen en calabozo, en fin. Bueno, en alguna medida los cristianos van a sufrir de esa persecución en un tiempo que yo creo que no va a pasar mucho, porque el Apocalipsis, que es la iglesia romana, ya está de esos, ellos son parte de la agenda 30, este papa actual es amigo de los narcoterroristas y de los delincuentes como Castro, Díaz-Canel, el mismo Maduro, y de alguna manera no dice nada respecto a todas las atrocidades con el mundo cristiano en esta Latinoamérica. Está callado sobre el aborto, está callado sobre muchas cosas. Lamentablemente estamos mostrando ya en su carácter de dictador, su carácter de controlador y su carácter de un poco cristiano. Bueno, los cristianos saben de que la iglesia romana de cristianos no es nada, ¿no? Sí, sin lugar a duda hay muchas cosas que hay para conversar, esto de más allá, ¿no?, de si es cristiano o no, todo en cierta forma, ¿no?, estamos en un lugar donde Dios lo coloca, ¿no?, y después Dios mismo te saca. Por lo menos mi familia también salió del catolicismo, ¿no?, tuvo un desencuentro y es hasta cuando el Espíritu Santo, ¿no?, te empieza a llamar que uno empieza a decir, esto me hace ruido, ¿no? Y trayendo Claro. a acotación esto que decís, sí,
algo que se habla acá en Argentina, que recién muchos se están empezando a dar cuenta, es esto de que, como se decía desde el gobierno, ¿no? Es el primer papa peronista, tristemente sí, ¿no? Sí. No porque haya algo mejor, acá muchas veces uno habla mal, ¿no?, de peronismo y te dice no, porque Macri, pero Macri, ¿no? Y dice no, realmente si uno tiene dos dedos de frente se da cuenta que la centroizquierda macrista está votando todas las propuestas a favor, ¿no? De pro libre mercado no tuvieron nada, estuvieron emitiendo no a mansalva, o sea que toman un modelo keynesiano, estuvieron con controles de precios. Pero bueno, no me quiero extender lo que hizo el gobierno anterior, ¿no? Sino en esto, ellos mismos decían un papa peronista, él mismo ha dicho en varias notas que los comunistas, digamos, no es que sean cristianos, sino que los cristianos tenemos la agenda comunista. Y yo, tristemente, si uno toma, ¿no?, la teología marxista esta de la liberación, sí, pero sabemos que eso nunca termina en buen puerto. Y si uno incluso quiere dudar, puede investigar, ¿no? El que se encargó de discipular, sí, perdón, ya con esto termino, a este señor, el Papa actual, quien lo discipuló, él daba misa a guerrilleros acá cuando estaban todos los problemas con la dictadura, con la subversión, ¿no? Entonces ya más o menos se puede dar cuenta que no es mito, están las pruebas ahí y uno tiene que sentarse y leer, ¿no? Sí, bueno, este caballero Bergoglio ha dado muestras más que claras de su tendencia política hacia el izquierdismo, el centrismo, porque de alguna manera eso también abre las puertas al poderío que tuvo en el tiempo de la Inquisición, donde era la iglesia poderosa que ponía y sacaba reyes, y tenemos muy claro por esto que tiene el señor Bergoglio de callar ante atrocidades que se cometen en como el de Maduro, de Ortega. Llama mucho la atención como no ha dicho absolutamente nada a favor de esos cardenales obispos que están en calabozos en Nicaragua, por ejemplo, o que han matado del mismo Brasil y que son gente de ultra izquierda, todos son lulistas, y no dice nada, no levanta la voz, no hace un gesto. Entonces eso nos lleva a pensar de que se están cumpliendo las profecías, lo de la donde en algún momento la bestia esta hablará gran cosa, se pondrá más todavía en lugar del Altísimo y cambiará los fusilados, como dice la misma profecía, y nos obligará, como ya quieren imponer por obligación, día domingo todos tenemos que descansar, y día domingo tenemos que ir a un oficio religioso, a la fuerza, que obviamente va a ser en las iglesias y catedrales católicas romanas, porque las otras no pueden existir. Ellos se van a apropiar de los otros edificios que pertenezcan a otras iglesias, van a poner su cruz encima y todos sus vírgenes y vírgenes que había, ¿no? Y van a obligar a todo el mundo que una religión de Estado, un poco como es la iglesia católica en China, donde el comunista dice este es el cardenal y tiene que tener el catecismo, no se pueden salir de ahí. Tal cual, sí, ya que lo nombrás, sí, uno se pone a leer un poco de China nomás y ve cómo ellos, la Biblia literalmente la tienen toda tachada y vuelta a escribir, ¿no? O sea, la reescribieron para que diga todo lo que quiere decir el régimen. Y es un poco a lo que apuntan. Ya con esto que decías, la Agenda 2030, que para quien no esté muy metido en temas políticos,
es como todo un modelo, ¿no? De a dónde nos quieren conducir hasta ese lugar, ¿no? Donde obviamente está todo esto del pañuelo verde, liberar drogas, la eutanasia, no sé, todo este tipo de posturas woke, progresistas, ¿no? Y nos encontramos, como vos decías, ante este tiempo donde la palabra dice que el amor de muchos se va a apagar, ¿no? Y para tener también un poco de esperanza, como dice Marcos Brunet, ¿no? Un adorador de este tiempo, el amor de muchos no significa que sean todos, muchos no son todos. Así que, nada, si bien a veces quizás introduciéndonos en estos temas nos metemos muy pesimistas porque nos encontramos con esto, no son pocos los que hablan, no hay mucha educación al respecto, algo que hablamos con mi hermano hoy y con mi padre, es que ellos te venden una perspectiva, ¿no? Como unas gafas, ¿no? Ahora se está usando mucho esto del término perspectiva de género, no sé, perspectiva peronista, perspectiva pro Boric, pro Piñera, ¿no? Pero te dan sus propios conceptos, ¿no? Te dan su propia manera de interpretar la realidad. Y creo que también nos falta un poco decir, nosotros decimos o queremos ver de esta manera, ¿no? El mundo, pero yo siempre oro así, ¿no? Y en esto quiero abrir un poco mi corazón, decir, Dios, yo quiero tu concepto, ¿no? De libertad, tu concepto de qué es que yo haga transacciones, ¿no? Que compre, venda, que ayude a hermanos, hermanas, no al necesitado, pero desde tu concepto, porque no quiero extenderme mucho, ¿no? Pero supongamos, vemos que se define, ¿no? Más a la izquierda con el término socialista, comunista, ¿no? Y el término derecha, los viejos conceptos, como alguien capitalista, ¿no? Pero si uno se pone a analizar y a leer detenidamente, el término capitalista, ¿no? Sale del mismo manifiesto comunista. Ellos definían, ¿no? Que el capitalista, digamos, era el rico o aliado al poder, al hombre blanco, ¿no? Ahora le agregan heterosexual, que digamos de cierta forma explota al pobre, diciendo, ajustando la realidad, ¿no? A la teoría del valor trabajo y como que fuera el mercado, ¿no? Algo como suma cero, digamos, si uno es rico porque el otro es pobre y no puede haber, ¿viste? Bueno, y es donde ellos dicen nosotros vamos a asumir, ¿no? Y ahí vamos a redistribuir, ¿no? Mediante impuestos, regulaciones. Después vino este muchacho Keynes y dijo, la riqueza se crea, ¿no? Poniendo más impuestos, más regulaciones, emitiendo dinero, dicen sus seguidores. Pero bueno, no me quiero ir mucho al ámbito económico, pero cierro con esto. Lo curioso es ver que Keynes, antes de morir, le dijeron, fíjate que tus discípulos, como dándole un tirón de oreja, están pensando que se puede imprimir a mansalva y eso no genera mal. Y dice, bueno, pero voy a escribir algo para montar eso, ¿viste? Y decirles que eso no termine en buen puerto. Porque, bueno, lo que nos interesa estos temas, ¿no? Sabemos que él era amigo de Hayek, ¿no? Discípulo de Mises, alguien que era liberal. Y bueno, y justo cuando estaba, digamos, por escribir, a los 3 meses él partió, ¿no? Murió. Y no pudo detener, digamos, a sus seguidores que venían con esta idea ya de imprimir dinero, diciendo que se genera riqueza. Y yo he hablado mucho con cristianos, ¿no? Y con gente más académica, diciendo creer que imprimir dinero, como está haciendo tanto Argentina como Chile, que por eso hablamos un poco de inflación en el primero, es tan ridículo como pensar que imprimiendo títulos universitarios vamos a acabar con la falta de educación, ¿no? En nuestros países. Y suena absurdo, pero si no los exponemos hasta esos límites, no se entiende que es real, digamos, que en todo caso después van a sobrar, ¿no? Los títulos no van a valer nada porque, claro, cualquiera puede obtener uno y no representa un valor real, ¿no? Pero bueno, con esto, digamos, te iba a preguntar eso. Me diste números de aumento de más del 100% respecto a lo que fue el pan y lo que nosotros llamamos combustible, ¿no? ¿Cómo está la inflación en Chile respecto a lo que era de Piñera, que tampoco era alguien que no le gustaba imprimir dinero, por el contrario, ¿no?
bueno, este gobierno inició su periodo con una inflación que no ha sido aproximado, no tengo la cifra, Ujú. pero 3% o alrededor del 3%, llevamos el 13%. Claro. Y en cuanto en 10 meses, gobierno, 10 meses. Entonces, se demuestra cómo se ha desvalorizado y la culpa y la tiene. Creo que están imprimiendo dinero todavía, porque el Banco Central de Chile es autónomo y todavía está bien, bien blindado para que no pueda meter manos el Estado. Pero el hecho de haber presionado al gobierno anterior a retirar mucho dinero, poner mucho dinero en circulación, nos ha llevado hasta este nivel de inflación. Ahora, claro, se le la guerra de España, que ya no se pudo importar trigo, el trigo que subió, el que subió todos esos productos importados que no los use, y entonces por la inflación. Y en el caso de Argentina, que tienen como producir todo eso y no lo producen precisamente porque no es posible que un sembrador de trigo se gaste el peso en sembrar una hectárea y resulta que el Estado lo ha vendido 800 pesos porque le fija el precio. Entonces eso también crea desvalor. Ahora, algo de lo que tú comentabas antes, de que, bueno, que los cristianos la disyuntiva de que, no, y algunos dicen si Jesucristo era comunista, socialista o liberal, cómo es la cosa, y todos estos caballeros que tienen sus teorías que son muy, muy laicas, por así decirlo. Bueno, nosotros los cristianos tenemos que saber que, bueno, lo dijo, nosotros vivimos en este mundo, y oró al Padre diciendo: no te pido que los quites del mundo, sino que los preserves del mal. Tenemos que trabajar con lo que acá tenemos y de la forma que tenemos. Esta utopía, querer terminar la pobreza en el mundo, es una utopía que nunca puede lograr, porque también el maestro lo dijo, cuando aquellos fariseos van a hablar mal de que gastó mucho dinero en un momento para los pies de Jesús, y también dijo: pretendréis pobres en la tierra. O sea, dejemos de chamonar. No hay ningún país, por rico que sea, que no existan pobres. En Luxemburgo, aún en Suiza, hay personas que tienen menos recursos, Claro. en los mismos estados. Entonces, estamos viviendo en este mundo pensando que somos peregrinos y que vamos a la patria celestial. Tenemos que vivir y trabajar de acuerdo a esto. Como tú decías, con la palabra, con la perspectiva cristocéntrica. Bueno, ¿qué es lo que el maestro quiere que yo haga en este respecto, en este negocio, en este tipo de cosas? ¿Hasta qué punto yo necesito ir a vivir yo también para ayudar a la causa? Y dentro de esa ayuda a la causa es, como la escritura dice, auxiliar al pobre, al mendigo, al huérfano, a la viuda, que no tienen los recursos suficientes. Esa utopía que nos, de que en la medida de que haya un solo gobierno mundial y donde una sola ley mundial nos va a llevar a que todos va a ser es un poco el humo que vendieron en Chile, donde, por ejemplo, una de los ministros de este gobierno merluzo, la Camila, una comunidad, todos vamos a ser pobres, pero todos iguales, o sea, igualmente pobres. A ella no le interesa que todos salgamos de la pobreza y tengamos lo necesario para subsistir, hasta que todos somos iguales. Entonces, por eso, darle que a los ricos meterles un sobre el 50% de su riqueza, de con que dar las
que producen mucho porque entre al trabajador, el precio y todo tipo de cosas que sabemos nosotros que es parte del sistema que estamos viviendo este mundo no sé, pues desde que a don Adán se le ocurrió comerse la fruta que estaba mostrando doña Eva, lo hizo y tuvimos que empezar a ir un millón de pellerías culpa de la acción a una ley divina. Entonces no podemos arreglar eso y la única solución es por venir de allá, de otro lugar. Algunos cristianos llaman cielo, otros le llamarán de otra manera. Esperamos la segunda venida del Salvador para que arregle esto, purifique la tierra, y ahí sí un gobierno imperecedero, de tranquilidad, donde no le falte nada a nadie, y ahí sí haya una igualdad entre todos. Claro, no, sí, algo que vos decías ahí muy, muy fuerte es esto de, ya hace un tiempo se escucha que estos portavoces políticos no dicen tal cosa hay que hacerla por la dignidad, ¿no? Por la igualdad. Entonces yo escucho mucho a Axel Kaiser, ¿no? Un abogado, filósofo, jurista ya de Chile, deja muchas cosas muy buenas para reflexionar. Y bueno, y como todo, ¿no? Uno no significa que al escucharlo esté de acuerdo al 100%, ¿no? Pero él decía esto, como ya no pueden... Perdón, ¿sí? Sí, sigue. No, que él decía esto, ¿no? Como no pueden demostrar que sus sistemas, porque todos han venido en declive, inclusive este último que le estamos plantando cara con la verdad, ¿no? Sabemos que nosotros deberíamos defender la verdad. Demostramos que no solo no han funcionado, sino que ellos mismos se están dando cuenta con sus autores intelectuales, dicen esto es por la igualdad, por la equidad, no que esto que lo otro, porque saben que no pueden superarlo, ¿no? En el sentido de que siempre que, digamos, como vos decís, se hace una elocución de que el impuesto solo va a ser al rico y no te va a afectar, entonces uno, digamos, incluso sin ser rico o sin querer defenderlo, cae en esto, ¿no? De decir, hey, digamos, está tal empresa que vende tal producto, no tal servicio. Si le ponen, no sé, un impuesto, digamos, del 50%, ¿será que no va a subirle, digamos, el precio a lo que vende, al servicio, al bien, ¿no? Es como, no, bueno, el Estado, ¿no? Me dice que pague más, voy a pagar más y no le voy a transferir, ¿no? Los costos al de más abajo, que digamos es al primero que le termina pegando. Después esto de la inflación que decías, lo del Banco Central es un tema delicado para leer, impresionante. La inflación, digamos, hoy se sabe que es un impuesto no legislado, ¿no? Es decir, que cada impuesto, más o menos las naciones dentro de sus constituciones dicen que a la hora de cobrar un impuesto eso primeramente tiene que pasar, ¿no? Por sus respectivas cámaras o de poder gubernamental, y una vez que se vota, ¿no? A favor en cierta cantidad dependiendo de cada país, una vez ahí, digamos, es legal y constitucional que se cobre. En cambio, la inflación es un impuesto inconstitucional e ilegal porque se cobra a pesar de que nadie lo legisla, ¿no? Entonces ahí caemos, viste, en otro problema de que lo primero que hace esta gente es empezar de alguna manera, digamos, a generar inflación, que ellos argumentan que es multicausal y no en todo lugar, no un fenómeno monetario. Pero como en el caso de Brasil, ¿no? que incluso llegó a tener deflación, que no es del todo bueno, nos venden que, digamos, de esa manera va a haber más equidad, va a haber menos pobres, y te terminás encontrando con todo lo contrario, ¿no? Y ya sí, con esto cierro, ¿no? Que decías hoy la parábola del perfume que se derramó sobre el Señor, ¿no? Es uno de mis versículos más íntimos, y es verdad que él dice: a los pobres siempre lo tendréis, mas a mí no.
Y cuando uno se pone a investigar pobre, uno siempre cree que es alguien indigente, ¿no? Alguien que pasa necesidad. Y en realidad, dentro de lo económico, ¿no? Pobre es, digamos, el escalón más bajo en una economía. Es decir, que eso no invalida decir que el pobre, digamos, de Argentina, de Venezuela, de Cuba, como decíamos, vive mucho peor, ¿no? Que los pobres en Estados Unidos. Y hace poco tuvimos una interferencia, hubo gente que viajó allá, ¿no? De nuestra congre, y él decía, sí, allá los pobres tienen casa, dice, pero son adictos, pero son drogadictos, ¿no? Pero viven empastillados con depresión. Yo digo, ¿en qué país del mundo, no? E incluso con lo que están pasando, ¿no? Con Juan Domingo Biden, el pobre no tiene casa, digamos. Yo me encuentro, y lo digo sin tapujos, ¿no? Tengo 30 años cumplidos y realmente con el sueldo y por mucho trabajo que hagas, digamos, es imposible que llegues a comprarte una casa, porque primero en Argentina ahorras un poco, si es en la moneda que ellos te obligan a tener, no te alcanza, digamos, siempre que ahorras un poco se te devalúa, y se te devalúa 5 o 6% mensual, y nada, y te encontrás, viste, con eso de decir, ¿cómo puede ser que los pobres de otro país no tengan casa y nosotros no? Tenemos que empezar a vivir, viste, más tiempo con la familia porque no nos da. Pero bueno, creo que me extendí un poco ahí con estos problemas. Es que sí, mira, la verdad es que el socialismo va a ser propietario, eso es una realidad. Aquí en Chile Chile es un país de propietarios, sí, gracias a la política neoliberal del gobierno de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet fue el que inició esto de los subsidios habitacionales, y si bien es cierto, le critica mucho a Pinochet que en su gobierno eran unas casas, cajitas de fósforo, que apenas tenían nada, pero era un reducto donde por lo menos era de propiedad de la persona y tenía luz eléctrica, alcantarillado y agua potable. Bueno, como pudiera, por último con cartones, podía construir su ruca donde vivir, pero era su propiedad. Porque antes de Pinochet, con Allende, la gente vivía igual con cartones en ruca, pero no tenía agua potable, no tenía luz eléctrica y no tenía alcantarillado, y peor aún, no tenía propiedad. Claro. Tenía el dueño del terreno y los para afuera. Yo puedo decir, yo soy propietario gracias a que con una casa que había sido de subsidio habitacional, por eso la comprar a un precio más cercano a mí. Claro. Pero acá en Chile, eso, cientos de miles los propietarios de viviendas sociales. Acá hay un sector que se llama de autoconstrucción, donde a la gente se le regaló solamente el terreno, luz eléctrica, alcantarillado y agua potable, y de ahí ellos tuvieron que construir, por eso es autoconstrucción. Y claro, resulta de que vemos que tienen unas tremendas mansiones, construyeron una casa de piso, porque con el esfuerzo de uno. ¿Por qué? Porque yo ya soy dueño de la tierra, del pedazo de terreno, entonces todo lo que yo aquí construyo es mío. Y eso nos quiere llevar este nuevo orden mundial, que no seamos propietarios de nada, que no tengamos libertad en nada, que tengamos que seguir a un orden mundial que nos diga, esto hay que hacer tal día, esto hay que hacer otro día, esto para allá, para acá. Y va a depender de la riqueza de las naciones, los que van a pagar mejor o no. Porque obviamente los, entre comillas, que ya no van a ser países, sino como regiones, por así decirlo, los gobernantes regionales que van a depender de ese orden mundial, algunos van a ser más eficientes que otros, entonces su gente va a comer mejor que otros. A diferencia de que coman mal, los que estén en una peor situación no van a poder emigrar a esos lugares paradisíacos, porque va a haber una ordenanza mundial que no se haga, no como ahora que nos
invadiendo todos los pobres ciudadanos que no tienen que ya están agarrando hacia los demás países latinoamericanos para tener un mejor nivel de vida, y lamentablemente al llegar a nuestros países es bajarnos el nivel de vida que tenemos nosotros, porque han traído cesanía, han traído colapso en la salud, han traído colapso en la educación, han traído colapso en todas partes. Los vemos en todas partes de la calle mendigando, pidiendo dinero, exigiendo, no pidiendo, exigiendo lo que no hicieron en su país, de defender su libertad, defender su democracia, defender sus derechos. Aquí vienen a pedirlos, porque las Naciones Unidas le dijeron sí pueden ir a Chile y allá les tienen que dar todo. Lamentablemente ese es el nuevo orden mundial que está tratando de imponer en todo el mundo de a poco. Sí, es durísimo. Es realmente durísimo, y algo que tocaste esto, el tema de Pinochet, que quería traerlo, viste, por el tema de que mucho se habla, ¿no?, de que la vieja Constitución de Chile era pinochetista, ¿no? E incluso acá, digamos, los medios estatales como Crónica, K5N, ¿no?, e incluso como TN, que supuestamente son socialdemócratas de Macri, ¿no?, nombraban eso, viste, porque la Constitución de Pinochet. Yo me puse a investigar, viste, un documento, creo que te lo mandé y te pregunté en su momento. Literalmente la reforma después de Pinochet, o sea, post Pinochet, fueron 54 reformas y hubieron modificaciones de más de 257 artículos, e incluso una de las que más se critica, digamos, dentro del ámbito político y como es, de lo legal judicial, fue la famosa, ¿no?, intervención que hizo este presidente Lagos, ¿no?, que era abiertamente socialista. Y aún así, ¿no?, nos vienen con este discurso de que si uno no está a favor, ¿no?, de lo nuevo que ellos pretenden imponer, está necesariamente no a favor de una supuesta dictadura, ¿no? Que yo no digo en este caso que sí fue una dictadura, pero también poco se habla de que en el tema de Allende, ¿no?, también fue una dictadura. Uno se pone a leer y mientras más lee, investiga, ora, más se encuentra irregularidades que no te dice, viste, la biblioteca que ellos te muestran. Yo, una de las cosas que más me sorprendió fue leer que el dictador tirano Fidel Castro estuvo más de un mes en Chile, ¿no?, en la época de este señor. Bueno, leí un libro que justamente se llama Pinochet, y ahora no me va a salir el autor porque lo tengo en la tablet. Y él en ese libro, ¿no?, describe tanto una crítica muy buena, muy aguda, muy certera, con documentos, tanto a Pinochet, ¿no?, como a Allende, pero siempre, ¿no?, en favor de la libertad, de la propiedad privada. Y te encontrás con tantas irregularidades, ¿no?, que vos decís, ¿por qué no? En la escuela, en lo convencional, ¿no?, en las currículas estatales que nos imponen, nos enseñan, viste, siempre como no. Siempre hubieron policías malos que quisieron tomar el poder porque sí, y siempre no, la gente que estaba vinculada con guerrillas, terrorismo, hicieron golpes de Estado. Esos eran los jóvenes idealistas, ¿no?, que en realidad solo querían el poder para devolvérselo a la gente. Son temas muy impopulares, ¿no?, que generan mucha discordia, pero que los jóvenes, ¿no?, hoy por hoy nos lo preguntamos y decimos hasta qué punto, ¿no?, ya sea esto Agenda 2030, temas de historia, le podemos creer, ¿no?, a los que nos dicen, la gente que supuestamente sabe, si como a la tía Pikachu, como que falsifican las tesis, ¿no?, en las carreras de abogacía, como el caso ahí del señor Merluzo. Los vemos mintiéndonos, diciendo que tienen cáncer, y después resulta que era mentira, ¿no?, y se empiezan a escalar y escarbar más y más mentiras, ¿no?, de que en realidad nos venden una apariencia que no es, a fin de ganar súbditos, ¿no? Y bueno, y hoy traíamos a locución, para cerrar, qué es lo que Lenin, ¿no?,
de la Unión Soviética decía que eran los idiotas útiles que se utilizaba, que se explotaba incluso, ¿no? Para llevar a cabo la revolución, ¿no? Y vos decís, si los mismos pensadores te llaman idiota útil, yo creo que no debe ser muy bueno, ¿no? El fin. Pero es como decimos, mientras más te introducís, más lees, más orás, más te empieza a hacer ruido ambos lados, y uno, antes de leer o tragarse cualquier mi verdad, ¿no? Empieza a informarse más, ¿no? Empieza a escarbar, y creo que está bueno también que diciendo ser creyentes, ¿no? Que llama el padre de mentira, ¿no? Pero no sé cómo estás con la hora, no quiero robarte mucho tiempo tampoco. Bueno, algo más o menos sobre lo último que tú hablabas. Sí. Acá se cumple muy claro el dicho cierto y real de que la historia la escriben los vencedores. Wow. Después del año 90, cuando volvió entre comillas la democracia a Chile, empezaron a reescribir la historia, y ahí tenemos un museo de la memoria donde la memoria solamente empieza el 11 de septiembre para adelante y hacia atrás nada. Tú mismo comentas aquí de que en la época de Allende era una dictadura donde el señor hacía, hubo actos de terrorismo que nadie hoy en día acepta, y cuando lo sacamos a colación nos tratan de negacionistas, de que con eso queríamos negar el tremenda dictadura de Pinochet, un Pinochet asesino. Acá en Chile se enseña de que la dictadura, la peor dictadura del mundo ha sido la de Pinochet, la más sanguinaria, la más grande, y se les olvida, ¿no es cierto?, la cantidad de muertos que tuvieron otras dictaduras. En Chile aquí ellos mismos entre desaparecidos y muertos, no pasan de los 5.000, según las propias investigaciones que han hecho ellos. Y resulta que el resto de los gobiernos militares en Latinoamérica, hablo Perú, Bolivia, el mismo Argentina, son decenas de miles los muertos. Entonces, a ver, pues, ¿dónde está la gran dictadura, la peor dictadura del mundo? Cuando vemos que el mismo, por ejemplo, en el caso de Chávez y Maduro, la cantidad de gente que han asesinado, los Castro en Cuba. Entonces, para decir de que el peor dictador de la historia del mundo es Pinochet, es reescribir la historia, tratar de hacerte comulgar con ruedas de carreta, como decimos nosotros, hacerte tragar un tremendo sapo, y resulta que eso es lo que enseñan. Y como ellos fueron los vencedores del año 90 en adelante, reescriben la historia, se han infiltrado en la educación chilena, en casi todas las instituciones se ha infiltrado el Partido Comunista y ha adoctrinado. La educación en Chile es una porquería hoy en día, precisamente por la manipulación que han tenido maestros que son izquierdistas y que le han enseñado a los alumnos todo ese odio que le generó el hecho de que un grupo de militares le haya ganado al comunismo a nivel internacional acá en Chile, y que lo haya desbaratado. Lamentablemente, en un tipo de intervención como un golpe militar hay bajas de ambos lados, y obvio que acá en Chile hubo mucha gente que murió, muchos murieron con razón y otros inocentes también, porque lamentablemente en este tipo de cosas, también en la época de Allende, también murieron muchas personas inocentes y otros que había razón de que murieran. Lamentablemente así es la dictadura, pero lamentablemente no se mide con la misma vara a ambos lados. La historia, la memoria del museo debiera empezar tal vez el año 60 en Chile, y no
y no solamente del 73, es muy claro, y eso les duele mucho cuando les sacamos en cara, cuando le decimos, lamentablemente sin Allende no hubiese habido un Pinochet, es por culpa de Allende que hubo un Pinochet. Entonces, si hubo todas esas violaciones a los derechos humanos en la época de Pinochet, fue a consecuencia del negocio mal hecho que hizo Allende. Es el real culpable de todo lo que pasó después del 11 de septiembre para adelante. Sí, 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 la verdad que es muy fuerte. Creo que da para mucho realmente hablar de las dictaduras. Sí. Es tremendo, me gusta mucho hablar con vos porque uno termina teniendo más hambre, ¿no?, de leer todos los libros, ¿no? Porque claro. Nosotros quizás estamos hablando todo el tiempo de política, pero justamente lejos de leer más a los liberales, a la gente de derecha, conservadores, yo me encuentro más leyendo a Gramsci, no sé, a Foucault, a Sartre, a Simone de Beauvoir, ¿no? Y te encontrás con estas irregularidades, ¿no? Como vos decís, que siempre después de una guerra civil como fue esto y golpes de Estado y dictaduras, te encontrás, por ejemplo, corregime si me equivoco, ¿no? Allende, cuando asume junto con Pinochet, ¿no? Y literalmente piden que los militares se encarguen después de todo el lío que había con las distintas guerrillas y todo. Y en el caso Argentina ocurrió lo mismo. Yo siempre traigo a locución, ¿viste esto? Hay un acta que a los peronistas no les gusta mucho y a los cambiemitas tampoco, porque hay montoneros, ¿no? Ex montoneros de ambos lados, que vos le decís, che, ¿y quién firmó el acta de aniquilamiento subversivo, no? Y se olvidan que la misma gente de izquierda apoyó, viste, que se tome el poder, porque ya las guerrillas, digamos, de diferentes países confirmadas que estuvieron, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina hubo gente que se preparó en Cuba, en Venezuela, ¿no? En aquel entonces era más Cuba, pero hoy por hoy, digamos, ya no hay mucho, digamos, que paralelismo, son casi la misma nación, ¿no? Por causa de estas ideas, ¿no? Pero a lo que voy es que existen actas, digamos, como esta, que la misma Isabelita de Perón, ¿no?, firmó, diciendo que haya un aniquilamiento subversivo, y vos decís, esto en la escuela no me lo enseñaron, ¿no? Como vos decís, la educación. Y cierro con esto, ya si no hablo más. Hay una entrevista muy dura de Yuri Orslov, un ex KGB, en el cual, viste, te explica esto que venimos hablando, cómo, digamos, la misma gente después de la caída de la Unión Soviética no renuncia al comunismo, ¿no?, a las ideas de estas extremistas, sino que se reconvierten con las ideas de Lenin, viste, este famoso capitalismo de Estado, que ya la hemos hablado en otro podcast, y se meten en las universidades, ¿no? Y dice que es tanto como les empiezan a manipular y entrar, viste, desde el lado emocional y no empírico argumentativo, con hechos, que esa gente, digamos, es como que le hacen un lavado de cerebro, ¿no? Y después dice, aunque el mismo dictador venga y les patee el trasero, dice, no se van a dar cuenta, digamos, que les están haciendo mal, ¿no? Que los están engañando por una revolución que ya se demostró, ¿no? Que no trae otra cosa más que pobreza, hambruna y miseria. Bien, entre las últimas cosas que tú decías, bueno, acá en Chile, como ocurrió, ignoro cómo ocurrió en los otros países de Latinoamérica que hubo gobiernos militares. Sí. Acá en Chile los militares llegaron al poder por una digamos así, por aclamación absoluta, no solo de la ciudadanía en masa que salió a las calles. Ahora tú ves a los izquierdistas tocando cacerolas en contra de Piñera y todo eso, pero resulta que fueron las mujeres las que salieron a tocar las cacerolas porque estaban vacías, estaban muertas de hambre en la época de Allende. Y resulta que acá los poderes, dos de los grandes poderes del Estado, de los tres que son, claro, declararon inconstitucional el gobierno de Allende, porque fue el Congreso en pleno que lo declaró inconstitucional, claro, al margen de la ley,
y la Corte Suprema de Justicia también. Entonces fue como un imperativo. Aquí no se trató de que los militares dijeron, ya bueno, como está tan mal aquí, a río revuelto, ganancia de pescadores, como este gobierno anda mal, ya tomémonos el poder para que nosotros gobernemos y hagamos lo que queramos. No fue así. Tuvieron que tomar las armas, estuvieron obligados a hacerlo, porque la Constitución y los poderes legislativo, que es el Congreso, y el Poder Judicial, la Corte Suprema, los instaron a tomarse de una vez por todas el poder para ponerle fin a esta dictadura izquierdista que nos estaba aniquilando. Entonces, eso obviamente tampoco lo enseñan en ninguna parte porque no les conviene. Lamentablemente así es. Y ocurrió, yo creo, en todas, como tú dices, en el caso de Argentina ya los guerrilleros estaban ya destruyendo prácticamente a la ciudadanía, y que no hubo más alternativa que pedirle la intervención a los militares para aniquilar a esos grupos. Entonces no tenemos nada más que decir. Lamentablemente ellos en estos momentos están gobernando y ellos cuentan la historia. Ellos cuentan la historia en los colegios y la enseñan y les lavan el cerebro propiamente tal a nuestros hijos, a los alumnos en las academias, en las universidades. Y bueno, sí, es importante que la gente lea mucho. Tú me hablabas de Alex Kaiser, que escribe muy bien y tiene ideas muy claras. Los Kaiser, en realidad, Kaiser también, que es senador del Partido Republicano en Chile, Johannes Kaiser, y la hermana, no recuerdo el nombre, la hermana también, Vanessa Kaiser. Sí, yo la sigo por la Vanessa Kaiser. Tienen las ideas muy claras, y cada vez que hablan dicen las cosas muy claritas como son. Y bueno, es bueno leerlos a ellos y todos esos que dices tú. Pero yo creo que, bueno, los cristianos debiéramos leer más la Biblia. Sí. Creo que ahí estarían las respuestas a todo. Y creo que en este minuto es el manual de preparación para los tiempos que vienen, porque no vienen tiempos mejores. Después de este gobierno, cuando caiga el merluzo y qué sé yo, vendrá un gobierno que tal vez vaya a pacificar un poco los ánimos, pero esto va a ir de mal en peor, porque así lo dice la Escritura, porque así tiene que ser, y porque a este mundo le queda poco para poder restaurarlo de la manera correcta como fue creado. Entonces yo creo que los cristianos tenemos que, más que nada, dedicarnos a ver cómo cumplimos nuestro deber como cristianos en la última etapa que le queda de vida a la historia de este mundo, cómo la vamos a escribir, de manera de que podamos abrir las mentes y los espíritus, acercarlos a Dios de todas las personas que podamos. Eso es muy importante. Yo te agradezco que hemos conversado todo esto. Tal vez en una otra oportunidad que tengamos un poco de tiempo, podríamos a lo mejor dedicarnos a hablar un poco más de lo religioso, de lo espiritual. Y bueno, te agradezco porque me hayas invitado a conversar con tus amigos y hermanos que escuchan con atención cada una de estas intervenciones. No, por favor, realmente se me ha hecho muy ameno, estuve muy a gusto, siempre es un placer, como te digo, escucharte. Creo que hay muchas cosas que hablamos que al pueblo argentino como chileno le van a interesar. Y nada, bueno, será como vos decías, hasta otra, y bendecimos a la audiencia, y nada, de verdad, estuvo tremendo. Muy agradecido de ti, porque me invitaras a esta conversación. Dale, perfecto, entonces